Agradezco a MSD que me dio la oportunidad de aprender todas y muchas cosas nuevas que les voy a presentar ahora. Hablaremos de algunas generalidades respecto a la actualización de la OMS en sus esquemas de vacunación, algunas novedades en cuanto a efectividad y duración en vida real, actualización en cuanto a resultados de una dosis de vacuna y una dosis de vacuna en hombres, vacuna y papilomatosis respiratoria recurrente y dosis de vacuna en niños que viven con el virus del VIH. También algo de vacuna terapéutica e interceptiva, aunque no ahondaré por razones de tiempo. Les cuento desde ya que las diapositivas serán todas en inglés, algunas un poco borrosas, porque son ya sea de los pósters o del librito de abstract o de las presentaciones mismas. Nada es pirateado, ya que no hay nada que fuera solicitado por los autores de que no fuera fotografiado, ya que no está aún publicado, pero fue la manera que pensé que mejor podía transmitirle y en la manera más adecuada posible lo más actualizado de los conocimientos. Recordemos que la recomendación actualizada de dosis de la Organización Mundial de la Salud es que, por un lado, el objetivo primario sean las niñas de 9 a 14 de años de edad, y que si bien dos dosis sean de todas las edades, desde los 9 años y todas las edades, habla de esta opción de una dosis para las niñas de 9 a 20 años de edad. Y que recién el objetivo secundario sean los niños hombres y las mujeres mayores en la medida que los recursos de cada país lo permitan. Y que debieran ser más bien lo último en la medida que haya, ¿no es cierto?, acceso a la vacuna de mejor manera. Y la idea de esta recomendación es que podía optimizar la cobertura de vacuna y exacto, y la misma Organización Mundial de la Salud dice, sí, y reconoce que estas recomendaciones pueden estar o son off-label para los organismos regulatorios internacionales, ya sea la FDA, la EMEA o en el caso de Chile, el Instituto de Salud Pública. Para el año pasado, el cambiarse a una dosis permitió que la mayoría de los países pudiera aumentar la cobertura de vacunas. En promedio, esto fue un 8% si consideramos los países en globo en el mundo, pero el adoptar una dosis, considerando que no hay dosis vacuna suficiente para el mundo en general, permitió que en el año 2023 se vacunaran 6 millones adicionales de niñas. Pensemos que el año pasado 104 países del mundo tenían el esquema de 2 dosis, 2 tienen otros esquemas y 37 países el esquema de una dosis. 13 millones de niñas son las que recibieron una dosis el año 2023 en un esquema de una dosis, pero 6 millones fueron justamente niñas que recibieron las dosis gracias a que se redistribuyeron y entonces sus países comenzaron vacunación con esquema de una dosis. En cuanto a efectividad y duración en vida real, este es un estudio que pareció muy interesante, es de un grupo de Cincinnati, que ha estudiado en forma separada durante 6 años distintas, la primera el año 2006 y luego distintos estudios hasta el 2023, a una comunidad de niñas, mujeres y hombres trans con diversidad racial y étnica. Un poco más de 2.300 participantes incluidos, en que el 75% se define multirracial, blanco o un 7% hispánico, en que el 50% ya tenía el antecedente de una enfermedad de transmisión sexual previa y el 80% tenía 2 o más parejas sexuales a lo largo de la vida. Estas han sido muestras que se han tomado entonces el 2006, que es previo a la vacunación, hasta ahora en 6 oportunidades distintas, hasta el 2023 la última vez.
Obviamente en todos estos años la cobertura del 2006 era 0% vacuna y ahora la última vez el 82%. Eso va a permitir mostrarles, explicar los gráficos que les voy a mostrar. Y en las primeras épocas también las participantes, que todas las que se les ha tomado muestras son todas sexualmente activas y la muestra que se les ha tomado es para PCR de VPH. Eh, todas las, como les digo, son todas sexualmente activas y muchas tampoco, más que nada al comienzo, no necesariamente tenían las dosis recomendadas. Aquí a la mano izquierda lo que se muestra es lo que es para efectividad, es la proporción de niñas vacunadas que dan positiva a un VPH. En la línea continua es la vacuna cuadrivalente y la línea punteada son quienes recibieron la vacuna nonavalente. Entonces, ustedes ven en la primer, el 2006, el 35% daba positivo. Y ustedes ven como en la última toma, en la del 2021 a 2023, las que son todas muestras, estudios independientes, pero en esta misma comunidad, el 2,1% de las que recibieron la cuadrivalente o el 0,4% de las que recibieron la nonavalente de las mujeres vacunadas daba positivo a un VPH vacunal. Y en cambio, a la derecha, ustedes ven que es la proporción también de mujeres dando positiva, pero son mujeres no vacunadas y lo que va demostrando es protección de rebaño, de un porcentaje de 25% de positividad inicial se fue bajando hasta un 7,3% de positividad actual. Así que uno da efectividad, es el porcentaje, la proporción de mujeres que da un positivo VPH, y el otro es, a la mano derecha, es protección de rebaño. Esto es muy interesante y demostró una protección robusta y a lo largo de los 17 años en mujeres sexualmente experimentadas y que no necesariamente han recibido todas las dosis. Y en esta diapositiva es cuanto a los resultados en Dinamarca de su carga de enfermedad, cáncer, precáncer y condilomas, un impacto vacunal poblacional a lo largo de los años, desde que han empezado la vacunación. Ustedes de todas las diapositivas van a ver en líneas rojas mujeres, en líneas azules hombres, y aquí a mano izquierda ven en líneas interrumpidas lo que es a lo largo de los años la prevalencia de cáncer de cuello del útero, cómo ha ido disminuyendo, no así la otra patología y menos en azul la patología en hombres, BPH, cánceres BPH dependiente. Y en el gráfico al lado derecho son las verrugas genitales. Y aquí se ve interesante cómo una vez que empezó la vacunación, ¿no es cierto?, empezaron a disminuir las verrugas en forma muy importante, rápida e importante, y en forma paralela la disminución en hombres, lo que significa la protección de rebaño, que es una situación que ya hemos visto en Chile y que tenemos cifras de eso en Chile también en este momento. Y en el siguiente gráfico es interesante porque en rojo mujeres y es la tasa de incidencia de patología de cáncer VPH dependiente en grupos de aumentando 10 años. El primero en realidad es de los 15 a los 29, pero después 30 a 39, línea media 40, 49, 50, 59, etcétera. Y ustedes ven que el único grupo que tiene una disminución clara y sumamente importante es el grupo de 15 a 29 años, que es donde están los jóvenes, los adolescentes y mujeres jóvenes que recibieron la vacunación. Y en los primeros grupos, de verdad, no hay cambios en hombres. En cambio, ya en el grupo de hombres adultos se ve un aumento, un claro aumento de patología, cáncer VPH dependiente en los hombres y también en mujeres. O sea, aquí se nota que es claramente dependiente de vacuna.
cuanto a la vacuna y papillomatosis respiratoria recurrente, hubo varias exposiciones o póster, perdón, de los resultados de la vacunación profiláctica con las vacunas contra el VPH en distintos países. Y uno de ellos, Australia. Aquí ven lo que ha sido la disminución en forma muy importante en tasas por 100.000 de la papillomatosis respiratoria juvenil en Australia del 2012 al 2016. Es una patología que sabemos poco frecuente, pero muy desastrosa, y vemos que disminuye. Y aquí muy interesante, en 2 países escandinavos, a la izquierda Dinamarca y a la derecha Suecia. Y vemos en Dinamarca cómo disminuyó tanto en mujeres en rojo como como hombres, perdón, en azul. Y no así en Suecia. Eh, y eso claramente se debió a 2 estrategias de implementación de la vacuna distinta. En Dinamarca a la izquierda, la implementación fue multicohorte, es decir, se vacunaron múltiples cohortes de niñas y hubo una gran cobertura vacunal inicialmente. En cambio, Suecia empezó muy de poquito con una cohorte, después con 2, y después de un par de años hizo un catch-up de otras cohortes, pero empezó lentamente y a su vez la cobertura inicial no fue buena. Otro uso que tenemos en las vacunas y la papilomatosis es la terapéutica, entre comillas. Todos sabemos y tenemos, y quizás hasta lo hemos indicado, de este uso absolutamente off-label, ¿no es cierto?, de indicarle la vacuna profiláctica que tenemos a alguien que ya tiene la papilomatosis respiratoria recurrente, ya sean bebés o niños o incluso adultos, y vemos una respuesta en una disminución o regresión. Y de ahí, pero por eso la decimos terapéutica entre comillas, porque sabemos que sigue siendo una vacuna profiláctica. Y luego, obviamente, se presentaron resultados de distintas vacunas terapéuticas en sí, como una que ya estaba en fase 2, esta Inovio Ino 310-7, que mostró una eficacia de un 81% con una disminución del intervalo de la cirugía, o que incluso algunos pacientes no habían requerido más cirugía, y que ya se publicó en mayo del año pasado. Otra vacuna, esta Precigen, y que había demostrado que tiene el vector de un adenovirus, una disminución de un 50% en la cirugía. Así que lo más importante, obvio, es la disminución de la prevalencia de la enfermedad con las vacunas profilácticas, pero eso nos sirve básicamente para las juveniles y en parte con las adultas una vez que tengamos una cobertura poblacional con adultos vacunados. Y para el resto, para los adultos que no están vacunados, obviamente las terapéuticas son un gran futuro. En esta diapositiva observamos ya resultados de una dosis versus 3 dosis, los resultados más recientes de los distintos trials o protocolos que hay en curso. Este es el último resultado del trial Primavera, que es, ¿no es cierto?, el estudio que se está llevando a cabo en Costa Rica, y se diseñó para demostrar la no inferioridad en cuanto a inmunogenicidad de una dosis de la vacuna bivalente en relación a 3 dosis de la vacuna cuadrivalente a lo largo de 3 años en mujeres de 18 a 25 años, con un análisis interactivo a los 24 meses. Eso era lo que ya se sabía, y ahora se presentaron los resultados a los 36 meses. Y esto fue lo que se presentó. Se presentaron los números, pero se presentó también esta gráfica, y en realidad se logró demostrar no inferioridad para HPV-18, o sea, los títulos geométricos de anticuerpo contra HPV-18 fueron no inferiores para una dosis de bivalente versus 3 dosis de la cuadrivalente, no así para la HPV-16. No se demostró inferioridad, es decir,
3 dosis de la cuadrivalente son mejores y superiores a una dosis de bivalente. No logró ser igual. En el otro estudio que está mostrando, buscando una dosis y comparando con 2 dosis o más, es el estudio DORIS, que se lleva a cabo en Tanzania, y ese fue uno de los estudios, ¿no es cierto?, que consideró la OMS también para dar esta sugerencia de cambiar a una dosis. Eso que ven en pantalla fue el estudio que logró, que tenía los datos, y lo que se presentó ahora fue la actualización a 3 años. Estos son los datos, las cifras que mostraron en cuanto a seropositividad a 24, pero eso no lo puse en la diapositiva, solo a 36 meses, que es lo nuevo, de una dosis o de 2 dosis de la vacuna nonavalente. Y no existe absolutamente ni una diferencia en cuanto a lo que se obtiene contra el HPV 16, el HPV 31 y el 58. Y existe algunas diferencias para el resto, pero se mantiene la seropositividad para todos los anticuerpos a los 36 meses, con disminuciones progresivas, eso sí. Entonces, todos son seropositivos, pero solamente, ¿no es cierto?, como les decía, para algunos es una alta seropositividad y para otros es un poco más débil. Y aquí ven las gráficas, tiene la gracia, vemos que a lo largo de los 36 meses se mantiene este plató. A mano izquierda ven una dosis, a mano derecha 3 dosis, evidentemente, 2 dosis de Gardasil. Dije 3 dosis antes, pero son 2, es una dosis versus 2 dosis. Evidentemente, tal como es esperar, una dosis tiene niveles más bajos, niveles de geométricos, ¿no es cierto?, más bajos que 2 dosis. Lo que es de esperar, todavía no sabemos dónde está el nivel de corte de la inmunidad. Así que esto es nuevo de lo que se ha observado en Tanzania. En cuanto al estudio que YARC estaba llevando a cabo en India y que se hizo y se diseñó para comparar una dosis con 2 dosis y con 3 dosis a largo plazo, y era un gran protocolo para ser observado en la India, se estaban enrolando, si ustedes recuerdan, niñas que ya llevaban 3 dosis por protocolo y tenían otras que llevaban 2 dosis por protocolo, es decir, las que se vacunan bien, ¿no es cierto?, reciben una y la segunda, ya sea con 6 o 12 meses de intervalo, pero había otras que se estaban recibiendo, llevaban sus 2 dosis porque llevaban la del mes 0 y mes 2, que sabemos que no es la segunda dosis, no sirve de consolidación, así que en la práctica esos dos se comportan como una dosis, y había otras que recién llevaban una dosis en el momento en que en el año 2010 India decidió suspender los enrolamientos de estudios de vacunas de cualquiera, y no se pudieron crear todas las cohortes para hacer el seguimiento a largo plazo. Entonces, en ese momento, estos 2 últimos grupos, el que llevaba 2 dosis, pero que llevaba 2 dosis puestas, pero que no era lo mismo a tener 2 dosis de vacuna, y el último cohorte, los que llevaban 1, pasaron a hacer una dosis por default. A este grupo se le agregaron también, se enrolaron nuevos grupos de mujeres no vacunadas que sirvieran de controles, no vacunadas, que son mujeres casadas, ¿no es cierto?, en que en cierto momento se fueron controlando también para poder comparar. Y aquí se ven las curvas a lo largo de 10 años. Esto es lo más completo y lo más a largo plazo que existe en estudios de una dosis. Estos son los resultados no del estudio completo en la India, sino que de un solo sitio, que es Ambilikai. Y ustedes ven a mano izquierda, en línea amarilla, serían 2 dosis, ¿no es cierto?,
para de vacuna no navalente, y en azul una dosis, y a mano derecha ven lo mismo para el VPH 18. Y la línea intercortada en rojo es lo que sería la inmunidad natural, que son los niveles de anticuerpos que tenían estas mujeres que sirven de control. Este estudio DEPS es el único estudio, y que estos son los resultados a 2 años o 24 meses, es el único estudio que existe de niños hombres con la vacuna no navalente en una dosis. Este fue un estudio prospectivo de un solo brazo abierto, evaluando si había equivalencia, digamos, que no hubiera diferencia entre los niveles de anticuerpos entre niñas, mujeres y niños hombres a los 24 meses, y aquí se vio que una dosis tenía una inmunogenicidad equivalente en niñas y niños, pero como les digo, es un estudio prospectivo con 50 chicos hombres a 2 años. El estudio más grande que está incorporando niños hombres para evaluar una dosis, en realidad no es un estudio de una dosis per se, sino que es una dosis, es un estudio de 2 dosis en esquema extendidos que se está haciendo con la vacuna no navalente, que es un estudio con segunda dosis a 12 meses, 24, 36 o 60 meses. Se están comparando con un grupo base, después está la cohorte de 12 meses, 24, 36, 60, y todo eso se va a hacer entonces un estudio puente, un immunobridging, porque todos esos grupos son de niños, versus las 3 dosis en mujeres adultas. Y vemos están los resultados de las 2 primeras cohortes, la de los 12 meses y los 24 meses, y aquí ustedes ven los anticuerpos, los niveles medios geométricos de anticuerpos para las distintas genotipos, y aquí ven los niveles de seropositividad. Evidentemente, a los 24 meses, todos estos son resultados a una dosis, es decir, se toma la dosis antes, se toma el nivel, la muestra de sangre antes de poner la dosis siguiente, y obviamente, como esperar, va bajando a los 24 meses, y habrá que esperar a los 36 y a los 60, porque esto es con no navalente, con un grupo de alrededor de 150 niños hombres. Cuando recién se lanzó la vacuna no navalente, hace ya pronto 10 años, hace 9 años, hubo un estudio en hombres que mostró que los niveles geométricos de anticuerpos en hombres que tienen sexo con mujeres eran mayores que los niveles de hombres, que mujeres, perdón, y que los niveles de hombres que tienen sexo con hombres. En ese momento no hubo explicación, y entre tanto hubo un reanálisis de todos los datos de anticuerpos de todos los estudios de la no navalente, pero además haciendo un análisis según las características sociodemográficas, ya sea por región del planeta en que viven, continente, raza, etcétera, para buscar alguna explicación de esto. Se volvió a encontrar que los niveles de anticuerpos son mayores en hombres que tienen sexo con mujeres, mayores que mujeres, y estos mayores que hombres que tienen sexo con hombres. No les voy a dar más datos porque esto está en prensa y lo publicaremos prontamente. Les dije que les iba a hablar de un estudio de vacuna en niños, niñas y adolescentes HIV positivo. Este es el protocolo óptimo, se hizo en varios países, digamos en Estados Unidos, básicamente en Perú, en Haití y en Brasil, y se presentaron los resultados del grupo de Perú. Son todos niños que al final recibieron 3 dosis, pero los momentos en que recibieron las dosis fueron diferentes, cosas que pudieran compararse con los niños inmunosuprimidos e inmunocompetentes, ¿no es cierto? Y poder comparar lo que serían entonces esta vacuna entre inmunocompetentes, 1, 2 dosis, y inmunosuprimidos. Y en este cuadro, que se ve un poco complicado si uno lo ve en primer momento, pero en verde tenemos lo que son los niveles geométricos
primer mes y en el mes 18 al año y medio en niños que son inmunocompetentes con una dosis. Vean que los N son bien chiquititos, pero esto es algo exploratorio. Y después tenemos una dosis, la segunda columna, una dosis en niños HIV positivo. Después vemos los resultados en 2 dosis HIV positivo y después 3 dosis en niños HIV positivo. Y aquí se ve que una dosis en niños HIV positivo, que es los primeros 2 cuadraditos en azul, no serían suficientes, pero que ya 2 dosis en niños HIV positivos sí serían no inferiores a una dosis en niños HIV, niños que son HIV negativos. Okay, que son inmunocompetentes. Así que esos resultados en realidad le da soporte a las recomendaciones de la OMS de que pudieran ser 2 o 3 dosis para los niños que viven con el VPH. En cuanto a las vacunas terapéuticas, es interesante de que se presentaron muchas distintas vacunas terapéuticas con distintas plataformas, con una en base, ¿no es cierto?, a otros virus, otras son más bien inmunosupresoras, y es muy interesante, pero me encantó el concepto de un investigador que lleva toda su vida trabajando e investigando en vacunas terapéuticas, en que independiente de cuál se tratara, ninguna en realidad tiene resultados más allá del 40, 50%, depende, a veces 25, 30, máximo 40% de efectividad, y que llegó a la conclusión de que quizás lo mejor sería hablar de vacunas interceptivas, ya no, que el objetivo no sea tratar el cáncer, sino que el punto a tratar debería ser el precáncer, hacer una interrupción en el fondo. Ya no pudimos prevenir el precáncer y por lo tanto actuar a nivel del NIE3, por ejemplo, tratar ahí y evitar que llegue a un cáncer. Y como concepto parecía súper interesante. Presentaron los resultados en un modelo similar, que es en adenocarcinoma de colon y en el adenoma de colon, y sumamente interesante, y estaban partiendo ahora entonces en lo que sería el NIE3 en relación al cáncer de cuello del útero. Y en papilomatosis respiratoria recurrente pasa algo parecido. Sabemos que el uso profiláctico de la vacuna VP ha demostrado en los países que tienen buenas estadísticas cómo han disminuido en forma impresionante. En Australia, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, cómo ha disminuido en forma secundaria la vacuna, porque si las madres no tienen VPH 6 y 11 en la vagina, sus niños no tendrán la vacuna. Cuando estamos hablando, no tendrán la papilomatosis, perdón, cuando estamos hablando de la papilomatosis respiratoria recurrente juvenil, o los adultos que tienen actividad sexual que la pone en riesgo, si a su vez los adultos no la tienen, tampoco la desarrollarán. Y se ha visto, y estas son imágenes de la juvenil, ¿no es cierto? Y estas son imágenes de Dinamarca a la izquierda y de Suecia a la derecha. Y vimos en Dinamarca como en mujeres y en hombres, rojo y azul ha disminuido y no así en Suecia. ¿Aló? Y estas Oye, parece que esto ya lo diferencias vimos, así claramente que se atribuyen a una estrategia distinta de vamos a cortar la vacunación que hubo en presentación ambos en este países momento escandinavos, y vamos a dar en que lugar a la Dinamarca tuvo una doctora, estrategia de vacunación al de doctor muy Pareja, ya que corte ya con está en una condiciones de gran conectarse. cobertura inicial. En cambio, en Suecia no hubo esta estrategia multicohorte, empezaron muy de a poquito y tampoco tuvieron una gran cobertura vacunal inicial. Y, perdón, esto se quedó atrás, pero lamentablemente esta imagen que está detrás, si me creen, esto es Australia, en que se muestra una disminución maravillosa de lo que es la incidencia anual de esta patología poco frecuente, pero tan dramática, que es la papilomatosis recurrente. En resumen, entonces, gracias al esquema de una dosis, se pudieron vacunar 6 millones de niñas en el mundo